Nos quiere hablar sobre todo en áreas muy específicas de nuestra vida. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a darle lectura a este maravilloso texto que se encuentra en Romanos 8:14. Y todos juntos lo vamos a leer para que usted vea lo que Dios tiene para su vida. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Bueno, todos juntos dice la palabra del Señor así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre, bendice esta palabra, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado. Que se te dé toda la gloria, que se te dé toda la honra en este día, Señor. Y hoy hemos venido, Señor, a que tú nos hables, a que tú, Señor, nos dirijas, a que tú estés en medio de nosotros, Padre Celestial. Y que se te dé toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación, Señor. Recíbela, Señor, en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Siéntese, por favor, en esta tarde. Amén. Bueno, muy bien. Quiero que en esta tarde veamos un tema con respecto a lo que estamos viendo, que es el reino de Dios. Ahora, un cristiano o un hijo de Dios debe de saber hacia dónde va. Tiene que tener bien definido eso en su vida, porque es muy importante que como cristianos y dentro de nuestra vida en el caminar del Señor, nosotros sí sepamos que existe la vida eterna. Y por eso es que nosotros venimos y alabamos y exaltamos el nombre del Señor. Ahora, una de las cosas por las que nosotros creemos en Cristo es porque Él prometió, ¿sí? Y Él lo va a cumplir. Él prometió vida eterna, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos a ir analizando todo esto, mis hermanos, también tenemos que saber que Dios vive dentro de nosotros. A ver, póngame atención aquí. Usted debe de saber, tiene que estar 100% seguro de que Dios vive en su vida. Porque Cristo dijo eso, dice, vendremos a Él, o sea, estaba hablando del Padre, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, dice, y haremos con Él morada, haremos en Él morada, ¿sí? Pero hay algo muy importante que el Señor Jesucristo, antes de que se fuese, les decía a sus discípulos que era muy importante el hecho de por qué se iba. Uno no quisiera que alguien que amamos se vaya en la vida. Cuando perdemos a alguien por la muerte, porque muere esa persona, es un dolor, es algo que muchas veces el luto, muchas veces la persona la arrastra a veces por toda su vida que le resta. Hay personas que no pueden superarlo eso, ¿sí? A veces muchas cosas que nosotros entendemos es que algún día todos tenemos que partir de esta tierra, ¿o no es cierto? Y entonces lo más lógico es que lleguemos a viejos y veamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, si el Señor permite bisnietos, y si Dios lo permite todavía mucho más, tataranietos, ¿verdad? Ya no sé qué siga después de ahí, pero que el Señor le permita eso, ¿ok? Ahora, qué importante es cuando nosotros ya partamos de esta tierra, pues que se quede un buen recuerdo para nuestras siguientes generaciones, pero que no vivan con ese recuerdo como diciendo, ¿por qué se fue? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Ya no sé ni a dónde conducirme. No. Ahora el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, llega el momento en que les dice, yo me tengo que ir. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Porque dice el Señor, dice, en la casa de mi Padre, muchas ¿qué? Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, ¿sí? Ahora, yo creo que aquí todos le creemos al Señor. Algún día vamos a estar delante del Señor y vamos a estar con Él. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Ahora, sin embargo, el Señor dijo, les conviene que yo ¿qué? Porque si yo me voy,
les voy a enviar al Consolador. El Señor decía, les voy a enviar un paracleto. Apúntelo. ¿Qué es un paracleto? Es un consolador, es un ayudador. Parece interesante entenderlo de esa forma, pero eso es lo que es un paracleto, es un abogado incluso. ¿Para qué sirve un abogado? Para defender, para ayudar. ¿Estamos aquí? Entonces él vuelva a decir conmigo, él dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Estamos aquí? Entonces una de las cosas que es muy importante entender, ¿sí?, que dentro de lo que es el reino del Padre, ¿sí?, el Padre está sentado en su trono. A la diestra está Cristo. A la diestra de Cristo estamos nosotros. Él lo cumplió ya. O sea, esto no es para un futuro, esto ya es algo que ya es real, ¿sí? Pero en este momento el Espíritu Santo se está moviendo sobre la tierra, está operando en la tierra, está haciendo su función de paracleto para que tú y yo sepamos hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida. Ahora, no solamente como cristianos nos debemos de enfocar, decirlo, es que el día que yo esté en la presencia de Dios, voy a cambiar. No, es muy importante entenderlo esto. Por eso es que cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo debe de ser alguien que todos los días va a nuestro lado, ¿sí?, todo el tiempo vamos a caminar con esa seguridad de no equivocarnos. Y si nos equivocamos, dejarlo que Él nos corrija. ¿Sigue aquí en esta tarde? ¿Sí? Y eso es que nosotros que tenemos que entenderlo, porque nosotros debemos de dejar que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestra vida. Ahora, este texto de Romanos 8:14 nos revela una de las realidades que tiene que existir cada día en nuestra vida. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados, ¿sí? Ahora yo le voy a decir qué significa esto en el griego, ¿sí? En el griego viene de una palabra que significa arrastrar. ¿Alguien alguna vez ha arrastrado algo? ¿Sí? ¿O ha jalado algo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿a alguien alguna vez se le fue una moneda abajo de un lugar que no podía usted meter la mano? ¿Y utilizó algo para qué? Para sacarlo, para arrastrarlo. ¿Sí? En algunas ocasiones, por ejemplo, ¿sí?, utilizamos un instrumento para jalar algo y llevarlo a un cierto destino. Entonces eso es lo que nosotros vemos en esta parte. ¿Qué es ser guiado? Es ser arrastrado, no arrastrado. Eso no, arrastrado no, porque hay mucho arrastrado en este planeta. Pero sí debe dejar que el Espíritu Santo lo esté llevando, conduciendo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Y tiene que saber por qué, ¿sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Los tales son hijos de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ahora yo tengo que entender que la pertenencia de reino es tener una guianza en ese reino. Y para tener una guianza en ese reino, ¿sí?, nosotros tenemos mucha ventaja ahora de los que no aceptan a Cristo como su Salvador y que todavía están esperando un Mesías. ¿Cuál es esa guianza? El Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Nos va a guiar a toda verdad y a toda ¿qué? Toda justicia. ¿Ok? ¿Qué va a utilizar el Espíritu Santo? Tomará de lo de Cristo y nos lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo y Cristo están conectados todos los días, las 24 horas. Y el Señor Jesucristo en un momento dado, sí, está teniendo un propósito en nuestras vidas, y el Espíritu Santo lo único que está haciendo es una conexión. Y Él nos está hablando a nuestro espíritu para decirnos, esto no está bien, esto sí está bien. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, si este año 2024 el Señor ha dicho que es un año de mucha bendición, usted lo puede también perder.
No lo cree, ¿verdad? Porque muchas cosas que sucedieron en la vida de muchas personas que Dios le dio a una persona y no se llegó a cumplir, no fue culpa de Dios. Fue culpa de alguna persona que no hizo caso a lo que Dios quería que hiciera. ¿Cierto o no es cierto? Por ejemplo, Sansón. Sansón estaba destinado para ser un gran juez en Israel. Y dice la palabra del Señor que Dios le dice a su padre y a su madre 3 cosas muy importantes que deben de hacer con el muchacho. Y sus padres no tuvieron la culpa. Nunca deberá de pasar navaja sobre su ¿qué? Cabello. Nunca se contaminará con las mujeres. Y nunca tomará vino, lo que contenga alcohol. ¿Sí? Ahora, Samson 2 cosas no hizo caso. Era mujeriego, era borracho, no se dejó crecer el cabello. Yo creo que en un momento dado, porque a veces hay hábitos que tenemos en la vida que son automáticos en hacerlo. Usted, por ejemplo, todos los días, si es de las personas que están acostumbradas a levantarse, luego ir a prender el boiler para bañarse, ya lo hace sin que nadie le esté ¿qué? Diciendo las cosas. Usted tiene una forma de cómo tomar la cuchara y comer. Ya nadie le tiene que estar diciendo, a ver, déjame enseñarte otra vez. Ya no es lógico, ¿verdad? Lo vamos haciendo en una forma ¿qué? Automática. Nos abrochamos los zapatos porque ya lo hacemos de una forma automática. Pero eso no quiere decir que mi vida, ya con eso, tenga la guianza del Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces nosotros en donde nos equivocamos es ser guiados por quien no es el Espíritu Santo. Ay, es que Dios como que a ese sí lo quiere y a mí no. No. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, ten seguridad de que lo que dice la palabra del Señor, todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, para entenderlo mejor esto, mis hermanos, vamos a leer otro pasaje de la Escritura que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5:25. ¿Ya sigue aquí? Dígame si ya lo tiene. Ok. Dice la palabra del Señor: si vivimos por el Espíritu, andemos también. ¿Por qué dice? Por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿Ok? Entonces aquí ya son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es vivir por el Espíritu y la otra es guiarse por el Espíritu. Son las 2 cosas que vamos a ver que nos van a dar resultados este 2024. ¿Cuál es la primera? Ser guiado por el Espíritu. ¿Cuál es la segunda? Vivir por el Espíritu. ¿Sí? Ahora, esta parte de la palabra del Señor, la palabra vivir, ¿sí? En lo que nosotros podemos ver en la palabra del Señor, por ejemplo, vida viene de una palabra hebrea que significa zoe. ¿Qué significa? Zoe. Pero zoe no significa lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo, ¿sí? Porque aquí es sao. Cambia un poquito. Zoe es vida en abundancia. Ahora, cuando vemos esta palabra zoe, por ejemplo, Juan capítulo 10, ¿sí? Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Pero aquí dice, pero si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta palabra de vida es un estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? Por ejemplo, como mexicanos tenemos un estilo de vida. Y aunque todos somos en esos 32 estados de la República, pertenecemos al mismo país, no todos tenemos el mismo estilo de cultura, por así decirlo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos ver a gente en el norte y usted va a llegar, algunos todavía con botas, y ustedes dicen, órale, qué chistosos.
Ya estamos en pleno siglo XXI y todavía traen botas, pero ya es su estilo. Usted llega y luego la gente dice, este es chilango. Así de serio, ¿no es? Este es chilango. ¿Y qué cree que lo delata? Su acento, su forma de hablar. Pero si usted oye a la gente de Mérida, también tiene un acento. Y eso nos hace diferentes a ser mexicanos. Somos mexicanos, pero un estilo nos marca, ¿sí? Pero ¿cuál es el estilo que nos marca de diferencia en el mundo de los demás? Porque a veces nosotros tenemos que darnos cuenta de que a veces nos comportamos no como Cristo quiere que nos comportemos. ¿Qué hacemos en medio del tráfico? Cuando ya se me hizo tarde, cuando de repente el menso que va enfrente, porque da así, digo, palabras suaves, no sabe manejar. Y tú eres el experto manejando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando de repente vienen las elecciones y empiezan a decir, te voy a dar tu despensa? Porque nuestro estilo de vida de verdad depende de eso. O como dice la palabra del Señor, Él es nuestro proveedor. Nada más tres. ¿Quién es su proveedor? Ahorita acabamos de cantar, por eso yo le pedí al grupo que cantáramos esto. Mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío. Haré mi morada. ¿Junto a qué? Junto a tu presencia. Es lo que vimos el domingo pasado, antes de tomar la cena del Señor, la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios está marcada por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué tanto del Espíritu Santo todos los días llevas en tu vida? Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como dice la palabra del Señor, Romanos 8:14, ser guiados, dejarte arrastrar por el Espíritu Santo. Es que, ¿cuántas veces alguien de aquí metió al hijo a la fuerza al kinder? Y lo metió porque le caía gordo o por su bien. Uno de mis hijos, lo levanté y le dije, órale, porque ya te vas a ir al kinder. Yo no quiero ir al kinder. Sí, tienes que ir al kinder. Si no vas a ser un burro, yo quiero ser burro. No quieren, ¿sí? No les gusta. Y porque ya me dijo eso, ay, sí, no importa, hijo. Entonces tienes razón, quédate aquí. No te me paras y ahorita te vamos a llevar. Sigue aquí en esta tarde. Es entender en un momento dado que el Espíritu Santo nos va a decir, mira, hazlo por el bien tuyo, pero tienes que dejarte. Pero la Gálatas 5:25 nos marca entonces el segundo punto: vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu para andar ¿en qué? En el Espíritu. ¿Estamos aquí? Ahora regrésese a Romanos, por favor, 8. Romanos 8 es el reflejo, diga conmigo, es el reflejo de una guianza. Amén. ¿Ya lo tienen? Romanos 8, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo creo que aquí todos estamos en Cristo Jesús. ¿Qué condenación hay? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después, ¿qué dice? A ver, todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Los que no andan, ¿qué? ¿Conforme a qué? A la carne. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros
vamos a darnos cuenta que nos va a estorbar en esta vida. La carne. La carne. Pero es algo que tenemos que llevarla con nosotros todos los días. Usted no puede salir de su casa si no va con usted. Este cuerpo es nada más, miren, somos espirituales, puestos en un estuche de carne. Me gustó una frase de un pastor que me regaló un libro que dice: somos espíritus parlantes. Y eso es cierto. Somos espíritus parlantes, puestos en un cuerpo nada más. Para que este espíritu que ahorita está hablando, usted lo escuche, necesita de este cuerpo, porque aquí están las cuerdas vocales para podérselo expresar a usted. Entonces el espíritu que hay en mi vida, ¿sí?, todos los días está activo, pero todos los días tiene que ser llevado por esto, que lo lleva para allá, que lo lleva para acá. Pero por eso es muy importante entenderlo, ¿sí? ¿Cómo es uno guiado por el Espíritu? Lo primero que Pablo empieza a describir en este pasaje de la Escritura es: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? Pero después dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué dice el versículo 2? Porque la ley del Espíritu de vida, ¿qué? En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la única manera de librarnos de la ley del pecado y de la muerte? La ley del Espíritu. Diga conmigo, ¿la qué? Otra vez, ¿la ley de quién? ¿La ley de quién? La ley del Espíritu. ¿Estamos aquí? Y le voy a poner ejemplos básicos en esta mañana. La ley del Espíritu dice que yo tengo que honrar a mi papá y a mi mamá. Pero no se lo merecen, pastor. Si usted viera cómo se expresan. Si usted viera qué ven en la televisión. Si usted viera cuando baja el vidrio del carro, cómo saluda a la gente, le dice: Dios te bendiga. Que este te haga un día muy bendecido para tu vida. No, si usted viera, pastor. Pero ¿qué dice la ley de la carne? La ley de la carne dice: no le obedezcas, porque mira, ni ejemplo es para ti. La ley de la carne dice: mira, no te quiebres la cabeza, independízate, mándala a la fregada al viejo. Ya está chocho, ya está anticuado. Eso es lo que dice la ley de la carne. La ley de la carne muchas veces nos va a decir: mira, tú piensas por ti solo. ¿Qué necesidad hay de estar aguantándolos? Es más, mira, a tu edad tu papá no tenía lo que tú tienes. Yo sé que estoy hablando nada más poniendo un ejemplo de gente de otro lado. Aquí nada de eso va a pasar. Pero la ley del Espíritu escrita en nuestro corazón dicen: obedece a tu papá, sujétate a tu papá. Tienes que obedecerlo. Sí. Pero muchas veces nosotros tenemos que también pensar en lo correcto. Una vez me hicieron una pregunta y me dijeron: ¿cuándo puedo desobedecer a mi papá? Si mi papá quiere que haga algo malo. ¿Quién nos puede aclarar eso? ¿Quién nos puede aclarar eso? La Biblia. ¿Se podrá desobedecer a los padres? A ver, levanten la mano los que digan amén. Nada más la hermana Judith. ¿Es la que quiso ser más sincera? Un día Saúl estaba tan enojado porque David estaba siendo más popular que él, y ya se veía que en un momento dado este hombre era un peligro para él.
Y dice la palabra del Señor que Él da una orden y le dice a todos, incluyendo a su hijo Jonathan, le dicen: maten a David, maten a David. Y dice la palabra del Señor que cuando Jonathan escuchó eso que su papá pidió, dijo: ¿por qué debe de morir una persona que te ha ayudado, que te ha dado victorias? Y dice la palabra del Señor que tanto fue el enojo de Saúl que tomó una lanza y se la aventó a su propio hijo. ¿Hasta dónde puede una persona tener una actitud así? De no importarle a quién lastimar. Ahora, era una palabra dada por un rey, pero a la misma vez dada para un hijo por un padre. ¿Estamos aquí? ¿Qué sucedió con esa orden? Los demás sí le iban a cumplir. Pero ¿quién es el único que saca incluso a David de Israel? Pues fue Jonathan. Y es el único que le dice: mi papá sí te quiere matar, mejor vete de aquí. ¿Sí estamos entendiendo eso? Pero cuando papá y mamá nos dicen: oye, haz tu tarea, ya la hice, en mi mente la hice, pero recoge tu cuarto, lava los trastes, obedéceme en esto, en aquello, lee la Biblia, lee la palabra del Señor. ¿Sí estamos entendiendo esto? Entonces esas son las cosas que muchas veces el Espíritu Santo te va a ir llevando a hacerlo, y te va a ir dando la guianza. Pero tiene que existir eso, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué? ¿Y de la qué? ¿Y qué dice el versículo 3? Porque los designios de qué. ¿Qué dice el versículo 3? Sí, perdón, me equivoqué. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde? Ahora, ¿quiere que le diga una de las cosas que Cristo hizo? Cristo fue tentado. Cristo estuvo expuesto ¿a qué ley? A la ley de la carne. ¿Sí? Pero ¿cómo Cristo es que condena lo que la ley de la carne le dictaba? Bueno, para entenderlo primero tenemos que saber qué es condenar. ¿Sí? ¿Qué es condenar? Es darle una sentencia a algo que va a estar prisionero. ¿Estamos aquí? ¿Usted cree que alguna vez Cristo vio a una mujer desnuda? ¿Sí o no? Sí. Estuvo expuesto a eso. Ahora, yo quiero enseñarle algo que he ido aprendiendo, y es muy importante entenderlo. ¿Qué es lo que nos hace libres? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? ¿Sí? En ese momento, cuando Cristo ve a una mujer desnuda, la habían encontrado a esta mujer en el lecho del adulterio, y la tenían que presentar como la habían encontrado según la ley. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? O sea, a veces llega el momento en que la gente es tan sinvergüenza que no le da pena hacer ese tipo de actos, porque se cree muy espiritual. Llevar en medio de una ciudad a una mujer desnuda. Y esto no solamente ha sido en casos en la Biblia, y la Biblia habla de varios casos así. Durante la Edad Media era un castigo que también se les daba a las mujeres que se les encontraba en adulterio, y las mataban en la plaza públicas, desnudas a las mujeres.
Y cuando la llevan delante del Señor Jesucristo, ¿cómo estaba considerado en ese momento el Señor Jesucristo? Como un maestro. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ahora póngame atención en esto, porque es bien importante entenderlo, para poder entender cómo es que Cristo condena la ley del pecado en su carne. ¿Sí? Es que soy débil, pastor. Si usted tiene todo el tiempo esa excusa, nunca le va a permitir al Espíritu Santo ser su guía. Es que la carne es carne, pastor. Por eso tenemos que aprender a condenar la ley del pecado en la carne. Es el único lugar. Llega el momento en que le dicen: maestro, esta mujer fue encontrada en el hecho del adulterio. Y si tú eres maestro, la ley dice que tiene que morir ¿cómo? Apedreada. Y dice la palabra del Señor que entonces ¿qué sucede? Dice: y agachándose Jesús, escribió en tierra. Todo maestro de la ley tiene que conocer la ley. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo en ese momento, escúchelo, ¿qué escribe en la tierra? Y empieza a escribir el Señor: honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. Acordarte es del día del reposo. Y lo escribe en la tierra. ¿Quién lo vio? Todos los que estaban condenando a esa a esa mujer. Por eso dice la palabra del Señor que el Señor le dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que arroje sobre de ella. O sea, el Señor les escribió lo que estaba pasando en sus vidas en ese momento. Y el Señor le dice: tú eres libre de no matarás. Órale. Tú eres libre de honrar a tu padre y a tu madre. Tira la primera piedra. Tú eres libre de acordarte del día del reposo. Tira la primera piedra. Tú eres libre de idolatría. Tira la primera piedra. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? Porque en ese momento todos ya la habían visto. Y la ley decía que cometer el adulterio en ese momento era el contacto. Llegar a eso, a consumarlo. Por eso Cristo dijo: no se equivoquen. Adulterio es cuando tú viste ya una mujer y la codiciaste. Ya pecaste en tu corazón. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? Entonces, ¿cómo es que Cristo se libra de la ley del pecado en su carne? ¿Qué es lo que hace libre a una persona? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es que de verdad a veces llega un momento de que dicen: es que no dan ganas de obedecerlos. ¿Cómo? Pero cuando uno hace de ese mandamiento un estilo de vida, se convierte en una ley espiritual. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? O sea, no es necesario que se le esté diciendo a cada rato. Y puede ser el peor padre que exista sobre la tierra. Pero cuando esto se convierte en una ley espiritual en tu vida, no lo haces para agradarlo a tu papá, no lo haces para agradar a los amigos, no lo haces para que tus hijos lo vean, lo haces porque te está guiando el Espíritu Santo a hacerlo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, mis hermanos. Sigue aquí en esta tarde. Vámonos rápidamente hasta el versículo 16 para irnos a Gálatas. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Escuche, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en las cosas de qué? Pero porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Escucha el versículo 11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ¿quién? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Subraye ese versículo, por favor, porque tenemos que verlo ahora, lo que dice Gálatas 5. Se lo voy a volver a leer. Dice: así que, hermanos, deudores somos no, perdón, el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? ¿Cuál es la consecuencia? Morir. Mas si vivís por el Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dije que hasta el 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo es mayúsculo. ¿De quién hablan aquí? Del Espíritu Santo. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a terminarlo para que vean la bendición. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Le dije que subrayara el versículo ¿qué? 13. Vientos por los que están conectados. 13. ¿Qué dice el versículo 13? Porque si vivís conforme a ¿qué? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice el versículo 14? Ser guiado. El versículo 13 nos dice: tienes que vivir. Tienes que vivir. ¿Qué dice Gálatas 5:25? Mas el que vive por el Espíritu debe de andar por el Espíritu. Gálatas capítulo 5. ¿Ya está ahí? Amén. Versículo 1. ¿Cómo empieza diciendo? Estad pues firmes. Estad pues, ¿qué dice? Firmes. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que te hace tambalear? Primero, ¿qué estilo de vida tengo? Porque si mi estilo de vida no está de acuerdo a mi manera de vivir en Cristo, entonces hay algo que está mal. ¿Sigue aquí en esta tarde? Ahora, yo quiero ser bendecido este año y voy a luchar con varias cosas que el Señor a mí me ha ido revelando. Pero yo sé que también aquí hay mucha gente que quiere vivir de acuerdo al Espíritu. Amén. Pero dice este versículo: estad pues firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y quién es el único que nos da esa libertad? En Cristo, el Espíritu Santo. Lo acabamos de leer en Romanos, te da paz, te da tranquilidad. Eso es lo que va a suceder. Madres que se acaban la vida llorando por el hijo porque el hijo no puede cambiar y nunca va a cambiar con las lágrimas. Unas lágrimas, yo vi a mi abuela llorar y mi papá no cambió. El único que puede cambiar es el Espíritu Santo. Trae convicción. Ahorita se lo voy a demostrar, no es nada más algo que... El Espíritu Santo cumple 3 funciones. Dije que es un paracleto, es un ayudador, es uno que te va a estar. Si tú se lo permites, te va a agarrar, órale. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Como cuando yo le dije a mi hijo, órale, te me levantas porque vas a ir al kinder. Ahí todo enojado y todas las cosas, trompudo. Pero fue al kinder. Hoy va a ser ingeniero. Ya dije quién es, ¿verdad? ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? Dios te quiere llevar a un propósito muy grande en tu vida, pero tienes que ver cómo Dios ve las cosas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Dice, o sea, Pablo está diciendo, ¿de qué te sirve saber tanto texto, venir, cantar, si no eres libre? ¿Sigue aquí? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahora ya le hago una pregunta. Cumplir ciertas leyes libraba a la gente de no amar a su prójimo. Ahora, ¿sabe por qué nosotros debemos de amar a la gente? Porque es una ley del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Qué es el amor? Un fruto del Espíritu. Entonces hay ese tipo de leyes en nosotros empiezan a vivir y decimos, bueno, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Qué eres bien mensa, bien menso? ¿Qué? No, es que tengo una ley que me está dirigiendo, es el amor.
Si a usted le dieran la oportunidad de hacerle un juicio a Judas, ¿cómo se lo hubiera hecho? Traidor, ratero. Y Cristo lo aguantó hasta lo último. ¿No es cierto? Lo dejó cenar en la última cena. Lo dejó hacer milagros. Es que a veces pensamos, miren, escúcheme lo que le quiero decir en esa tarde. A veces pensamos que porque en ese momento llega alguien y nos dice: hermano, usted puede orar por mí, mire, traigo una enfermedad, y oramos por esa persona y sana esa persona y dicen: ay, Dios me está usando. ¿Y tus frutos? Al rato sales y dicen: mira, ya va a salir la vecina que, ay, tengo el hígado lleno de piedras por su culpa. Y acabaste de orar por una persona para que sanara. Pablo le está diciendo aquí a los Gálatas: mire, la iglesia de Galacia tenía un problema. La iglesia de Galacia tenía un conocimiento de la palabra de Dios, pero de repente le llegaban con fábulas. ¿Y qué pasaba? Dejaban de seguir la palabra de Dios. ¿Por qué tenía ese problema la iglesia de Galacia? Porque Pablo se lo dice claramente, ¿sí? Ustedes corrían bien, pero alguien los persuadió para no seguir en la verdad. Cuando uno ve las cartas que el apóstol Pablo le escribe a las diferentes iglesias, por ejemplo, a la iglesia de Corintios le dicen: ustedes tienen todos los dones, yo estoy sorprendido de eso, pero les falta amor. ¿De qué les sirve que hablen lenguas si les falta amor? ¿Qué les sirve interpretación de lenguas? Les falta amor. ¿No es cierto? Qué tremendo es este mensaje que estamos hoy en este día recibiendo. Sí, estamos aquí, estamos conectados, mis hermanos. Porque hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta todo el año: ser guiado por el Espíritu, pero vivir en el Espíritu. Ahora nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que Pablo le está diciendo: no porque ya se circuncidó quiera decir que es espiritual la persona. ¿De qué le sirve? Si se murmura, si se muerden, si se hacen daño. ¿Sí lo estamos entendiendo? Pablo aquí le está diciendo: yo sé qué ley es la que rige su vida, la ley de la carne. Porque piensan que ya se circuncidaron porque otro los persuadió, ya, ahora sí, ya pertenecen al pueblo. ¿Qué le hacía a una persona pertenecer al pueblo de Israel? La circuncisión. ¿No es cierto? Moisés fue claro en escribir eso: y todo aquel que no lo haga, échenlo del pueblo de Israel. No pertenece. Ahora póngase atención a esto. Versículo 16, mis hermanos. Digo pues, andad. ¿Qué dice Romanos 8:14? Déjense guiar. Aquí Pablo le dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Coincide con lo que estamos viendo en Romanos 8:14? Guiados por el Espíritu. Y manifiestas es la guianza de la carne, y le quiere poner así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
Fornicación. ¿Por qué Dios no me habla? Ahí están las respuestas. O sea, mira, no puedes cambiar algo que está aquí. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Aquí ya hemos reprendido el espíritu de tóxicas. Ya no hay nada. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca. No está diciendo que son todas, ¿o sí dice? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como los he dicho antes, que los que practican tales cosas, subráyelo, no heredarán el reino de Dios. ¿No qué? Tienes un año para arreglar la situación de tu vida. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de amor. Lo hace por amor. Cierra un momento sus ojos y dígale: Señor, yo sé que tú me amas mucho. Eres lento para la ira. Eres grande en misericordia. Yo sé que todo esto lo haces por amor, Señor. Hoy me estás hablando a mí. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, muy bien. ¿Ok? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu. ¿Hay un fruto cuando tú te dejas guiar por el Espíritu? Sí. Mas el fruto del Espíritu es el primero, es amor. ¿Cuál es el primero? Amor. Después, gozo. Después, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley de la carne. ¿Contra qué? Ahorita no lo voy a llevar a cabo, pero aquí yo quiero que entienda esto. Miren, hay gente que solita se sale de ser herederos del reino de Dios. Analícelo. Pero hay gente que busca la manera de entrar al reino de Dios. Y eso es con lo que voy a ir terminando. ¿Sí? ¿Cuál es la manera de entrar a ser heredero del reino de Dios? Porque lo leímos, o sea, si usted ve Romanos capítulo 8 y Gálatas 5, ¿sí? Gálatas le está exhortando Pablo. En Romanos 8 nos está dando la forma de cómo ser guiados. En Gálatas Dios le está diciendo a través de Pablo a la iglesia: ustedes están fallando en este tipo de cosas, ¿sí? Pero yo les voy a decir cómo puede haber una solución. Ustedes pueden ser los herederos. Y si herederos, coherederos con Cristo, dice la palabra del Señor. ¿Sigue aquí? Ok. Ahora, yo quiero que en esta semana usted diga: yo quiero que, Señor, tú me hables si no tengo amor. Señor, háblame si no tengo gozo. ¿Qué es lo que en un momento dado son las 10 de la noche y te estoy bien con la jeta, enojado? Sales de trabajar y parece que como que te pusieron el otro chip y voy a ver a la chancluda esa. Ya va a hablar el panzón para que me pase a recoger. ¿Es en serio? ¿Y sabes por qué? A veces como cristianos tenemos dos chips. En el templo todo es gozo y alegría. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Saluda a su hermano. Ay, hermana.
Pero hoy llegan las 10 de la noche y ya todo cambió. La calabaza se quebró. Desaparecieron las zapatillas de cristal. Los ratones ya dejaron de ser esos corceles. Y no quiere usted que ni llegue el momento en que suene la campana. Ton, ton. Ya voy terminando. Ahorita todos los hombres echamos la mano para el evento que tenemos. Pero déjenme terminar bien. No me quiten la paz. ¿Qué tiene que analizar? ¿Qué hay en su vida? Si hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 cosas. ¿Van a hacer la tarea? Entre a heredar el reino de Dios, el reino del Padre. Padre, yo quiero tener todo esto en mi vida. ¿Cómo va a practicar? Amor, ¿qué hiciste de cenar? ¿Qué te importa? Ay, gracias por esta contestación tan sublime que me diste. Amén. Porque contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Súbete, Israel. Póngase de pie, por favor. Termino con un texto que se lo voy a dejar para que lo vea en su casa. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A ver, otra vez se lo voy a volver a decir. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, bondad, mansedumbre. Contra tales cosas no existe una ley. Amén. Y quiero decirle esto, mis hermanos. Las 3 funciones que hace el Espíritu Santo. Escúchela, apúntela. Si no lee el mensaje, lo vuelve a ver el mensaje. Las 3 funciones que el Espíritu Santo hace es: la primera, conversión. Convierte a la gente de lo que no sirve a lo que sirve. La segunda, la voy a hablar el próximo domingo: regeneración. No qué tantas cosas tienes como habilidad, sino qué tan regenerado está tu vida. ¿Sí estamos aquí? Pero la cuarta, mis hermanos, es bien, la tercera, perdón, ya estoy yendo un poco. La tercera, habilitar. El Espíritu Santo te habilita. El Espíritu Santo habilitó a Jesús. Por eso dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros. Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Cuánto has dado de ofrenda? Da tu mejor ofrenda. ¿Dijo eso? Sí, dijo. Quiero, sé limpio. Cuando estamos, las 3 funciones del Espíritu, cuando estamos convertidos a Cristo,
y estamos siendo regenerados por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se mueve naturalmente en nosotros. Naturalmente, natural. Es algo natural. Sanamos enfermos porque es algo que se está moviendo en medio de nosotros. Y esto es para esta casa, mis hermanos. Los milagros que Dios va a querer empezar a soltar en estos tiempos, la presencia de Dios se va a mover en nosotros. Pero cuando entendemos qué es lo que es la guianza del Espíritu Santo, convierte a la persona, regenera a la persona y la habilita. La habilita. Así vivía la iglesia del primer siglo, dejando que el Espíritu Santo se moviera con libertad, dejando que el Espíritu Santo hiciera la obra. Por eso yo les decía en esta tarde, a veces lo que cantamos tiene que ser algo que estemos todo el tiempo viviendo. Porque decirle al Señor, aquí estoy en tu santo lugar y vine aquí para alabarte, es una canción padre, me gusta a mí. Pero puede ser algo que nosotros podamos empezarlo a vivir. ¿Lo quiere vivir? Alguien tiene en esa tarde que decirle algo al Espíritu Santo. Alguien quiere dejarse guiar por el Espíritu Santo. Alguien lo va a dejar en esta tarde. Este es un mes de poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y el Espíritu Santo se está moviendo y se está queriendo operar. ¿Lo cree usted? Entonces es el momento en que le digas: Espíritu Santo de Dios, guía mi vida. Pero ahora tú dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo de Dios, quiero vivir en el Espíritu. Dos cosas muy importantes: la presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios para ti, que sea una realidad, que se esté moviendo, que sea una convicción sobre ti. Sigue aquí en esa tarde. ¿Lo cree? ¿Lo cree en esa tarde? En el nombre de Jesús. Dígaselo en esa tarde. Habla con el Espíritu Santo y dígale al Espíritu Santo: guía mi vida, pero ahora quiero vivir una vida en el Espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Mi fortaleza de ti